Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, que significa devocional diario para todos. Gracias a los amigos que nos acompañan en la lectura de la Biblia en un año. Estamos siguiendo la guía de lectura de la Biblia en un año que nos propuso en la parte final, en la parte de los últimos hojas, digámoslo así. La Biblia escrita en papel, porque la digital me dicen que no la trae, la Biblia versión Las Américas. Entonces, para hoy, 14 de marzo, nos proponen tres capítulos en Deuteronomio, Deuteronomio 23, Deuteronomio 24 y Deuteronomio 25. Casi algunas Biblias subtitulan esos capítulos, otras no, otras como que ponen espacios, como para que uno, por temáticas, son prescripciones diferentes que están ahí, Moisés recordándole al pueblo. Y luego vamos a ver la primera parte del capítulo 14 de San Marcos, lo que tiene que ver con el complot, la unción en Betania, la traición, la celebración de la Pascua, la cena. Es un pasaje muy bonito lo de Marcos 14, la primera parte, del 1 al 26, porque Marcos 14 nos lo parten en tres partes, en 3 días. Entonces, hoy, mañana y pasado corresponde a Marcos 14. Vea lo fácil que es leer la Biblia, que un capítulo se lo partan en 3 días, pues eso no hay excusa para no tener el tiempo de leer la Biblia. El que no tenga la guía de lectura de la Biblia puede obtenerlo en Facebook, Grupo Público Café y Oración. Ahí pueden ir a la sección de guías y descargar la fotografía del plan de lectura de la Biblia en un año y comenzar a leerla cualquier día del año. No importa dónde vayamos. Empieza donde vayamos sin ningún temor, en absoluto, y empieza el día que usted comienza a crear el hábito. Entonces, hoy, pues, 14 de marzo, tenemos nuevamente como invitada a este conversatorio de Edito a Yarledi Milena Zapata desde Medellín, Colombia. Yarledi, bienvenida nuevamente a Dedito. Hola, hola amigos, para todos, pastor, primeramente para usted, deseando que se encuentre muy bien, muy agradecida de estar nuevamente en este conversatorio, en este devocional y siempre, no me cansaré de decirle, una gran bendición para mí y sé que para la audiencia que nos escuche son espíritu y vida, las palabras de Dios transmitidas en este lugar. Yo me sorprendo cada día, es decir, yo ya no termino de asombrarme, eh, no termino de asombrarme, y le doy gracias al Espíritu Santo, que cada día me sorprende con algo nuevo. Pasajes que ya uno ha leído una vez, dos veces, 3 veces, vuelve y los estudia, y yo me quedo a veces quieto en oración, como tratando de no pensar en nada, como meditando en esa palabra. Y es bonita la riqueza que va teniendo uno cuando uno deja reposar como el alma, la mente, tantos pensamientos, tanta cosa, tanta noticia, como entrar en esa quietud, tratar de tener como ese alineamiento. No le llamo meditación, nada de ese término, le llamo como alineamiento de mi alma, como un alineamiento donde descanso mis pensamientos y me sorprendo de ver eh, día a día. No deja el Espíritu Santo de sorprenderme, no deja de enseñarme cosas nuevas. Y eso pues es algo muy poderoso. Hay temas que uno nunca, como ministro del Evangelio, nunca predicaría. Estos son capítulos de prescripción, luego vienen de maldiciones en un monte, en otro monte de bendiciones. Son capítulos que difícilmente un pastor abordaría en una predicación semanal porque no le da el tiempo. O sea, con esto lo que le queremos decir es, deseamos que los amigos que nos escuchan estén vinculados a una iglesia local, pero eso no excluye el que usted tenga una relación propia y diaria con Dios. Independiente de los programas de su iglesia local o de su iglesia en casa, la lectura de la Biblia es algo personal, el tiempo de oración es algo personal, el devocional es algo personal. Si no lo deje de hacer,
no lo deje de hacer. Y ya las personas que tengan más tiempo, pues, o que tengan el ministerio, el llamado, pues ya pueden investigar un poco más contextos históricos, contextos geográficos, contextos culturales. Y en la medida que uno saque tiempo, es decir, no tiene uno pierde. Es decir, siempre, es decir, esto es como la ofrenda. Siembras mucho, cosechas mucho. O sea, das mucho tiempo para meditar, para sacar tiempo para Dios y Dios te da mucho también. Entonces, impresionante, ya hablé y eso te cuento. Esa es mi experiencia, mi testimonio de lo que me ha sucedido con Dedito. Qué hermoso, sí, igualmente a mí también me sucede. De hecho, no solamente el momento de leer la palabra que me corresponde para el día, o cuando lo hago en mi tiempo que no es preparado para dedito, sino acá, mientras que estamos realizando el programa, Dios me va revelando cosas que voy soltando en el momento. Entonces es muy bonito saber que las fuentes de Dios realmente son eternas y cuando Él dice que las palabras de Dios, de Él, son eternas, es porque la revelación siempre va a fluir y crecer y sorprendernos más y más y eternamente más. Ilimitada. Yo me sorprendo de lo que son vamos a llamarlo, los sistemas de creencias o la teología, porque es tan infinito lo que hay que yo digo, esto es lo que yo creo, pero hay más cosas. Yo, qué peligro decir esto es lo que yo creo y quedarme ahí y que todos mis discípulos se queden ahí. Qué tremendo, ¿no? Y eso lo corroboro en un libro que estoy leyendo, que son los 40 cristianos más influyentes de la historia, que cuando las personas tenían revelaciones en los últimos 2000 años, wow, aquí nos quedamos todos y los discípulos todos se quedaban ahí. Cuando Dios sigue y sigue y sigue y sigue. Y ahí está en la Biblia. Por qué no revisamos la Biblia? Entonces, no estoy diciendo, estoy diciendo que no es excusa esperar que aparezca otro gran líder a nivel mundial que revele un tema, sino que todos tenemos acceso. No se necesita un sumo sacerdote. En el nuevo pacto de Hebreos tenemos acceso 24 horas, 7 días a la semana. Como hijos tenemos acceso al lugar santísimo para Amén. estar con el Padre. Entonces, eso ya no es un tema de la fiesta de las trompetas, del Yom Kippur, del Día del Perdón, no, eso ya es un tema que lo podemos hacer a toda hora. Entonces, claro, entonces trae demasiados beneficios. Yo pues, no quiero simplemente recordar eso, recordar y enfatizar y tal vez eso los anime a muchos que nos están escuchando, los anime a sacar tiempo con Dios. Ese no es un tiempo perdido, es un tiempo muy, muy, muy valioso. Amén, así es, y aprovecho, ya que usted hace esa introducción tan pertinente, a recordar cuando Jesús decía que si no nos hacemos como niños no entraríamos al reino de los cielos. Y los niños son seres completamente enseñables, moldeables, son personas que todo el tiempo están aprendiendo y se están sorprendiendo. Y usted a un niño, y estoy hablando de un niño primera infancia, más o menos por ahí, digamos que hasta los 8 o 9 años, le va a enseñar un tema y el niño no va a decir, no, es que yo ya eso lo sé, no me lo explique. No, los niños se sorprenden y hacen las preguntas y están expectantes y tienen una actitud tan hermosa frente a todo lo que pueden experimentar, que desde esa óptica debemos acercarnos cada día más al Padre. Em, Estos días he estado viendo a ciertas personas, leyendo a ciertas personas que, que quieren debatir sobre temas, yo no sé si llamarlo triviales, pero a mí me causa un poquito de molestia, porque yo digo, en vez de estar peleando entre nosotros como iglesia, si este tema sí, si este tema no, si esto encaja, si esto no encaja, si se puede o no se puede hacer. Y la verdad, eso es como, yo no sé, como escuchar a los fariseos y a los, ay, Dios mío, a los que Jesús no quería en el Antiguo Testamento, que se vestían de sacerdotes, pero hoy en versión diferente. Perdónenme que lo diga así, pero yo lo siento así. Yo que hago las parábolas con los niños, yo lo siento así. Yo diría que es como ir más bien como unos niños y bueno, hasta aquí yo he aprendido así, vamos a ver qué me revela el Espíritu Santo. Y, y buscar más que enseñarle a otro mi teología, mi revelación, mi posición, mi experiencia y casi que imponérsela. No,
miremos no a la iglesia, sino hacia los que necesitan de Dios y evangelicemos, llevemos las buenas nuevas. Ese tiempo que invertimos en querer cambiar al hermano, en que piense como yo, invirtámoslo en el perdido que piense como Jesús, que conozca a Jesús. Me parece más productivo y perdemos como, como esas vestiduras de religiosos. Lo digo porque lo he experimentado estos días y lo tenía que decir, porque así lo sentía de parte de Dios. Entonces lo suelto allí. Bueno, respetable lo que opinan. Sí, eh, hay veces, a ver, ya lo que pasa es que, le hago ciertos distingos. En dedito le damos la vuelta a la Biblia, todos los temas, Sí. en dedito. Si tú estás en un ministerio especializado, profético, apostólico, Dios les da un libro para todo el año, ya que la gente que está ahí se queda en ese año, pero porque esa gente ya le da porque esa gente tiene un tiempo devocional muy fuerte con Dios, entonces ellos ya le dan la vuelta solitos, sin que nadie se los diga. ¿Hago entender? Ellos se quedan en un solo libro. O hay congregaciones que se quedan en un solo tema, porque Dios los tiene durante un tema, o una ciudad Dios la tiene, o un país Dios la tiene en un solo tema. Entonces, unos están en el evangelismo, otros están en otras acciones, otros están en otras acciones. Entonces uno simplemente lo que tiene que es, pues chévere, saber qué está haciendo el uno, el otro, respetar lo que está haciendo el uno del otro, el énfasis que Dios les está dando. Pero fíjense que en dedito lo que estamos es como aguas arriba, como más niños, lo que tú acabas de decir, más niños. Démosle la vuelta a la Biblia. Que Sí. los hermanos de tal nación están con tal temática, que los de otra nación están con otra temática, que los de estos equipos proféticos están en estas temáticas, que estos equipos apostólicos en estas temáticas. Chévere, o si los ve uno, y ya. Pero si uno le da la vuelta a la Biblia, lo que pasa es que el peligro para un nuevo creyente de no leer la Biblia es quedar no como un discípulo, sino como un adepto, no como un discípulo del reino, sino queda como un adepto ministerio. ¿Me hago entender? Sí. O sea, el dedito lo salva, el dedito salva al Hijo de Dios, lo salva de convertirse en un adepto ministerio, Ujú. porque ser adepto ministerio no te salva nada, o sea, Ese y te impide de pronto tener una relación con Dios. Entonces, casi. dedito pretende darle la vuelta a la palabra. Aquí hay muchas posiciones, han pasado por aquí más de 70 personas diferentes, 16 nacionalidades, y yo tengo que ser tolerante porque como no soy un programa teológico ni académico, entonces no es del interés de que sea lo último, no. Hay personas que apenas han empezado a leer la Biblia y lo comparten, y gloria a Dios. Hemos tenido personas carismáticas católicas y no se han dado cuenta. Hemos tenido, Pastor William, usted es católico, está amigo de los católicos. No, es una persona que está leyendo la Biblia. Eso. Tanto rollo, tanto problema que porque Pastor William invita. No, es que Jesús se sentaba con glotones, Jesús se sentaba con cobradores de impuestos a conversar. Entonces yo me siento a conversar aquí. Milena no es ninguna glotona ni cobradora de impuestos, pero yo me siento a conversar hoy con ella sobre estos pasajes. Entonces, paciencia. Y ahí vamos. Entonces, Exacto. que, que Lady tenga un enfoque en este tiempo de su vida, en el evangelismo, en rescatar a los perdidos. Ese es el enfoque de ella. Y entonces, gloria a Dios por eso, porque eso anima, porque, porque hay mucha gente distraída en contiendas vanas, en teologías vanas, en sistemas de pensamientos vanos. Entonces, llama la atención eso, oye, esto, venga, aprovecha ese tiempo en algo más útil. Está bien, ese llamado le llegará a alguno, a otro le molestará, pero bueno, el tema es que aquí lo hacemos con amor y pues bueno, esperemos y lo que yo repito constantemente en estos programas, el Espíritu Santo se encargará de llevarlo a cada uno a su propia, es decir, no hay dos Espíritus Santos ni tres Espíritus Santos, no tiene por dónde perderse si usted lleva la guía del Espíritu Santo. Usted se pierde cuando cree tener la guía del Espíritu Santo. Se pierde la brújula, pierde el GPS, el geoposicionamiento satelital lo pierde si no tiene la guía del Espíritu Santo. Entonces, me acuerdo en un evento que hicimos aquí en este estado,
unos actos proféticos. Éramos 3 personas en un auto, llevábamos una brújula y llevábamos pues en los celulares el Google Maps y en un poblado se enloqueció la brújula y el Google Maps. Entonces mis 2 compañeros se asustaron, yo me tranquilicé, un pueblito como de 30.000 personas porque teníamos que salir de ese pueblito para otro lado, me tranquilicé, me calmé y dije, es por allí. Y cuando salimos del pueblo, las brújulas, Google Maps volvió y la brújula, que no depende de ningún sistema electrónico, sino que depende del centro magnético de la Tierra, qué tremenda esas cosas. Entonces, y hay mucho gente que va a las iglesias siguiendo brújula del pastor, brújula del ministerio, brújula de la laminación, y finalmente terminan metidos en cosas raras, o que Dios nunca le dijo, o perdió 20 años de su vida, o 10 años de su vida. Entonces, mi consejo al que recién conoce al Señor, asegúrate asegúrate de conocer en persona al Espíritu Santo, porque ahí no tienes dónde perderte. Eso es como mi consejo, ya le di muy respetuosamente para todos, Así es. porque uno el carisma, uno como ministro se asusta con el carisma y los dones y ministerios de otros ministros, pero tampoco es por eso. El Señor dice, mira, no es por los dones. Balaam profetizaba, sí, eso Ujú. no se asusta por eso. Eh, Mira sus frutos. Entonces uno dice, hay frutos, frutos, frutos. ¿Dónde están los frutos? Entonces, o sea, hay que tener paciencia, ya le digo. Uno a veces se impacienta, pero hay que tener paciencia. Con Exacto. el tiempo, ahora uno no está llamado a hacerle veeduría a todo el mundo, pero con el tiempo, eh, pues, con el tiempo, el Señor le tomará cuentas a cada uno y bueno, el Señor es el Señor. Entonces, Exacto. Entonces, bueno, entonces nos vamos con Deuteronomio 23. claro que sí. Entonces empecemos. Dice así, después de esta introducción tan bonita que nos va a llevar a celebrarnos y a bendecirnos entre hermanos. Excluidos de la asamblea, dice el título aquí en mi Biblia. Es una Biblia muy bonita, es de las Américas. Dice, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca procurarás la paz ni prosperidad de ellos en todos tus días. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la tercera generación que le nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Hasta acá me llama mucho la atención y no sé si sea de pronto prudente, pero yo escuchaba una vez una predicación de un pastor reconocido, él se llama Cas Luna, y él decía, y me parece muy bonito, que en el Antiguo Testamento Dios ponía ese tipo de límites para las personas que estaban lisiadas, de que no entraran en la asamblea del Señor, pero que en el Nuevo Testamento vino Jesús y sanó los cojos, los enfermos, los mudos, para poderlos reconciliar de una forma más hermosa con Dios. A mí se me hace muy hermoso ese comentario que él hacía esa vez, porque Dios vino definitivamente en todos los aspectos, tanto en lo espiritual como en lo natural, a reconciliarnos con Él, a restaurarnos para llevarnos a niveles mayores y mucho más avanzados con Él. Me llama mucho la atención cómo Dios nos dice de no aborrecer al egipcio porque fuimos extranjeros en su tierra.
Dios es un Dios definitivamente de gratitud. A pesar de que los egipcios hicieron guerra con, bueno, Faraón, contra el pueblo de Dios para salir, de todas formas, Dios permanece siendo grato porque allí su pueblo se hospedó años. Claro. Mire que hoy en día hay un acuerdo de paz entre Israel y Jordania. Muy Ujú. posiblemente en Jordania hay muchos edomitas y hoy hay un acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Es decir, eh, ¿por qué los van a abominar? ¿Sí? Entonces, de alguna manera se cumple eso. A mí me llama la atención el versículo 8 donde dice que es como los extranjeros que llegan a ser parte del pueblo. Pasa una generación, fíjese que en el desierto muchos esclavos de otros que habían en Egipto, de otras nacionalidades, de otros países, de otras ciudades, estaban ahí con el pueblo de Israel. Pero primera generación no, segunda generación no, tercera generación sí, ya podían esto mezclarse con el pueblo. O sea, si ya se podían casar, o sea, ya iban a ser absorbidos. ¿De qué tribu eres tú? No, yo soy extranjero, no. Después de tres, después de tres generaciones, como la gente que se va migrante a los Estados Unidos. Hay los de primera generación, luego los que nacen, los mexicanos que nacen en Estados Unidos le llaman chicanos, y luego los de tercera generación ya son los que nacen de los chicanos, o sea, de los de origen mexicano en Estados Unidos, entonces ya hacen parte y tienen todos los derechos, en fin, tienen como su sentido de lógica de aceptarlos, ¿no? Progresivamente. Interesante todo esto. Claro, y debe ser también por el cambio de mentalidad y de cultura, porque en una generación a veces, si no se tiene la mentalidad de niños que hablábamos en un inicio, es muy difícil soltar las costumbres y la cultura y adoptar una mentalidad diferente. Y obviamente las creencias, etcétera. Bueno, vamos para el ¿Sabe qué? versículo. ¿Sabe qué he creído yo mucho tiempo? Y aprovecho porque esa es una hipótesis mía, no hablar de revelación. Una hipótesis que yo tengo, William Neira, no me la ha confirmado el Espíritu Santo, no, simplemente es una hipótesis que tengo leyendo este 8 de que lo mismo pasa en América Latina en el pueblo evangélico. En la América Latina, el pueblo evangélico eh, hay gente de primera generación, y en los últimos años han habido explosiones de avivamiento en Brasil, en Guatemala, en otros países. Hay gente de segunda generación y hay gente de tercera generación. Yo he tenido esas ideas, esa hipótesis, que, que o sea, es como que, como que, como que están siendo, como que son de ese olivo silvestre que están siendo insertados en el olivo principal, pero hasta la tercera generación. ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué personas conocen del evangelio y pasan y sufren y se les acomodan las cosas? Luego sus hijos son fieles al Señor, ahí van, ya están limpios de iniquidades, y ya la tercera generación como que, wow, como que son como hipótesis mías de que este pasaje de Deuteronomio 23:8 se cumple hoy en día en los evangélicos de América Latina. En la tercera generación esa gente fluye en el espíritu, todo es esto poderoso. Sí, mi papá, mi mamá pagaron el precio, entonces, mis abuelos, perdón. Entonces, me parece que es como yo a veces lo asemejo, pero como te les digo, con todo respeto, es una hipótesis mía, no es algo validado, y lo comento porque pues ahí estoy en un conversatorio y pues alguien puede decir, oye, me llamó la atención lo que tú dijiste, me gustaría hablar contigo, o sea, yo también pienso lo mismo, ¿no? Yo creo que no sé qué, bueno, en fin, son hipótesis, porque yo no me quejo delante del Señor, yo cuido mi lengua de qué decir, pero yo sí me pregunto por qué no avanzamos más rápido. Son preguntas para hacerle al Espíritu Santo. En mi experiencia, pues yo no tengo el plano tan amplio que tiene usted en cuanto a ver generaciones de cristianos crecer y sus vidas, sus testimonios y sus frutos, pero en lo poco que he podido ver, eh, una de los determinantes que yo veo definitivamente es el encuentro real y cara a cara con Dios
Es muy determinante para que un cristiano, o sea, se ponga la armadura y se ciña los lomos como es. Pero también es como un matrimonio, es de parte y parte, no solamente de Dios, ¿cierto? Sino también qué tan cansado estás y qué tanto ves el mundo como lo veía Pablo, como basura. Y qué tanto estás determinado sí o sí a transformarte y transformar tu generación, qué tanto te cansaste y te asqueaste del mundo. Entonces, pues, es mi perspectiva, pero una persona cómoda generalmente está cómoda y no se levanta como un guerrero a decir, no, hasta aquí con mi realidad y la cambio y la transformo y no descanso hasta ver lo que Dios prometió. Es difícil que una persona cómoda diga, pues asuma esa actitud. Lo puede decir, lo puede cantar, lo puede orar, pero estamos hablando de la actitud diaria de guerrero. Pero bueno, continúo más bien. Leyes diversas, versículo 9. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa impura. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir afuera del campamento. No volverá a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua. Y cuando se ponga el sol, podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y entre tus herramientas tendrás una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. No entregarás a su amo un esclavo que venga de ti huyendo de su señor, contigo a habitar en medio de ti, en un lugar que él escoja con una de tus ciudades, donde le parezca bien, no lo maltratarás. Bueno, acá yo veo un Dios en estos capítulos, un Dios de orden, un Dios de diseño, de lo que llamamos aquí pautas y rutinas, que nos enseña hasta lo más mínimo a ser ordenados, a ser puros, a ser santos, a estar en cada detalle, dándonos cuenta que cada detalle suma. Se dice que el pueblo más próspero es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo estoy hablando pues en cuanto a nivel mundial. Los grandes empresarios y personas genios que han salido al mundo han sido del pueblo de Dios. Y uno de las culturas que yo veo que ayuda mucho es esa cultura de la limpieza, del orden, de el eliminar, del cuidar. Entonces aquí veo un Dios que definitivamente tiene una mentalidad muy organizada. Claro, algo que me llama la atención aquí está en el 13, el de con una palita abrir un hoyo, botar el excremento y luego taparlo. Fíjense que alguien puede decir, no, pero es que eso es lógico. No, a ver, lógico no es nada. Eh, Todas las naciones que habían ahí ocupando esa tierra no tenían esa cultura. Es decir, depositaban los excrementos al aire libre. Entonces, recordemos eso, ubiquémonos en el contexto. Israel tiene que desalojar 7 naciones de un territorio pequeño, pero hay 7 naciones poderosas. Cuando Dios habla de cosas que a nosotros nos dicen, ay, pero era porque ya lo practicaban era culturalmente que lo vivían. Entonces, cuando algo se nota es porque hay que cambiar la cultura. Entonces es por eso, que hay que cambiar la cultura. Ya algún investigador de salud pública dirá quién descubrió, quién fue el primero en abrir hoyos para botar el excremento humano, no lo sé. Eso ya que se lo dejo a los especialistas en salud pública, en higiene. Pero imagínense que hasta ese momento, esas 7, no puedo hablar de qué estaban haciendo en la China, en América, no puedo decir nada. Hasta ahí lo único que puedo decir es que esas 7 naciones estaban depositando su excremento al aire libre. Eso es lo que puedo yo afirmar hasta ahora, porque, o sea, porque lo dice la Biblia, pero qué interesante. Cada punto es importante. Ahora Sí. vamos a cambiar de cultura, de la cultura esta a la cultura de reino. Así deberíamos hacer. ¿Qué hacen la gente que no es de reino y cambiarla? Pero no es poner legalismo, porque ya Él coloca en el nuevo pacto su palabra en el corazón y en nuestra mente. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo va a llegar a nuestra mente, a nuestro corazón?
Esa es la pregunta que nos hacemos. Sí, ¿Cómo hacer yo para subirte al corazón y a la mente y impregnarte las palabras si no has leído la Biblia? Yo estaba hoy orando por una persona que me pidió oración. Entonces me puse a orar, ¡pum! El Señor me dio un pasaje. Imagínense donde yo no hubiera pasado por ahí en esos libros que nadie conoce, que nadie predica, yo no hubiera pasado por ahí, el Señor, ¿cómo me iba a hablar a mí ese pasaje de esa persona? Entonces, o sea, hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Así que no podemos hablar de oración espirituosa. ¿Cuál es la oración espirituosa? Sin haber leído la Biblia. Es decir, la oración con esencia es oración fundamentada, porque entonces yo ya me fui a ese versículo y dije, Señor, como dice en tu palabra, y guau, como que moñona, ¿sí? Y la hicimos. Entonces, amigos, esto de leer la Biblia no es religión, no es legalismo, es simplemente una disciplina, unos hábitos para que cuando oremos, oremos mejor. claro, y más efectivamente, es que el mundo espiritual y el mundo de Dios está fundamentado sobre su palabra, sobre su palabra. ¿Por qué fue destituido Satanás? Por la justicia de Dios, por la palabra de Dios, por el orden de Dios. ¿Y cómo vino luego Satanás a robarse el derecho legal? Con la palabra. Pues obviamente la tergiversó, la distorsionó cuando se presentó a Eva, ¿cierto? Y allí robó todo lo que Dios nos había dado de cierta forma, y eso ya lo sabemos. ¿Cómo Dios se manifestó de ahí en adelante a todo el pueblo siempre? Con su palabra, estableciendo diseños, mostrando lo que había en el cielo para que se hiciese en la tierra. Cuando vino Jesús, ¿cómo quiso el enemigo robarle lo que ya sabía que sí o sí ya Jesús iba a recuperar para nosotros con la palabra de Dios? Pero Jesús le decía, escrito está, Satanás, escrito está. Y cuando Jesús vino, no vino, ay, pueblo de la tierra, imagínense que yo allá en el cielo me como unos manjares que son como el maná. No, Jesús vino a establecer la palabra y los diseños de él. Y cuando uno ve a todos los patriarcas orar, uno no los ve orando como Señor, mira la realidad de Corinto, de Éfeso, con Diana, de los Efesios. No, uno los ve estableciendo la palabra de Dios, porque hay un juicio continuo en el cielo. Por eso el Padre se llama el juez justo y Jesús nuestro abogado, porque hay un juicio. ¿Y cómo se hace un juicio? Con evidencia legal. ¿Y cuál es nuestra evidencia legal? La palabra. Entonces, o sea, orar conforme a nuestro corazón, sí, es bonito porque Dios ama nuestra alma y nuestro corazón, pero para poder jalar los diseños y establecer lo que Dios nos dio, tiene que ser por medio de esta palabra. O sea, las evidencias legales que nos van a dar esa, esa accesibilidad a obtener lo que Dios ya nos dio es con la palabra de Dios. Entonces, es desde esa óptica que debemos orar. Así es. Bueno, 17. Ninguna mujer de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado o a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar a poseerla. Acá me llama mucho la atención lo del, pues sí, sabemos lo de la mujer pagana, lo de Dios cómo aborrece el pecado, no el pecado, ¿cierto? Sí, mucho se ha dicho que Dios nos ama a todos, pero quiere que nos ordenemos y abandonemos el pecado. Lo de la ofrenda. Estos días hablaba yo con el pastor de la congregación donde asisto, los pastores, y hablamos, bueno, ¿y qué se puede hacer con esas ofrendas si llegase a venir algún día un narcotraficante? Y dice, mire mi ofrenda de tantos millones de pesos. Y es eso lo que dice la palabra de Dios, es abominación, es abominación.
Y cuando la iglesia se deja corromper, la ciudad se corrompe. Pero si la iglesia dice, en un momento, eso no es agradable delante del Señor, nosotros no vamos a participar de ese culto, así sea con los ceros que sea, la iglesia es justa delante de Dios. Y también me llama mucho la atención esta parte que dice de no cobrarle interés al hermano cuando uno le preste dinero. O sea, el amor de Dios es hermoso. Por allá ya en el Nuevo Testamento vemos a aquel siervo sin entrañas que le es perdonado una deuda muy grande y él no va y perdona una un poco más pequeña. Desde aquí Dios nos estaba mostrando el corazón que debemos tener con nuestros hermanos. ¿Usted tiene algo para comentar o continúo? Continuemos. Bueno, 21. Cuando hagas voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. 24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Hasta aquí, pastor, ¿algo para comentar? No, es esto, tener en cuenta esos límites, ¿no? Uno podía tomar algo, pero porque básicamente solo los que tomaban algo eran la viuda, el huérfano y el extranjero, pero tampoco se podían exceder, es decir, podían entrar al viñedo y comer uvas, pero ya llegar pues con los cestos y comenzar a robarse la cosecha, pues tampoco es lo correcto. O sea, un mensaje para los extranjeros, viudas y huérfanos. Sí, Dios los tiene en cuenta, a los extranjeros, viudas y huérfanos, Dios los tiene en cuenta. Pero por favor no abusen de donde llegan, ¿sí? Coman de lo que les da la tierra, pero tampoco lleguen pues a robar lo que hay, ¿sí? Tampoco lleguen a arrasar con lo que hay, porque no es el propósito de Dios. O sea, también sería injusto, porque estos son grupos vulnerables, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, pero tampoco pueden llegar a abusar del propietario de la tierra, Exacto. porque ahorita, por ejemplo, con el marxismo cultural, hay una mentira de las deudas ancestrales. Entonces que les debemos 500 años a los indígenas, que les debemos 400 años a los negros. No, eso es una cosa de locos porque el mundo alrededor de la historia de la humanidad, pues eh, el ser humano no apareció en todas partes, para los que creen en la evolución. Y para los que creemos en la creación, pues apareció en un solo lugar, entonces todos finalmente somos migrantes. Entonces decir que tenemos una deuda ancestral a un pueblo originario, indígena o negro, nadie le tiene ninguna deuda ancestral a nadie, ¿sí? Nadie le tiene. Entonces, no porque hayan habido abusos, vamos a actuar con abusos. No porque hayan habido injusticias, vamos a actuar con injusticias. ¿Qué hay que hacer? Encontrar el mecanismo no violento de cómo disminuir, yo no diría las desigualdades, sino cómo brindarle al extranjero, a la viuda y al huérfano, poderlos ayudar. Yo creo que hace falta que las instituciones públicas presten atención sobre estos tres grupos de personas Sí. y que las iglesias, como lo veíamos en el dedito en un dedito de estos días veíamos que una parte del diezmo se dedicaba, ojo lo que le voy a decir que es fuerte, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. A los Ujú. levitas no podían quedar con los diezmos, tenían que destinarlos a eso. Entonces, qué interesante. El diezmo, sí, no eran ofrendas, no, era parte del diezmo. La verdad que hay que revisar la Biblia. Ay, ¿cómo así? Yo que el diezmo era solo para los levitas. Pues no, señor. Una parte del diezmo hay que dedicarla también a los huérfanos, viudas, porque entonces son formas, ya le digo.
Sí, Uno a veces no puede llegar a una congregación y alzar las manos, llorar y salir a las 2 horas contento. Alguien tiene que revisar, fíjese, quiénes son los huérfanos, quiénes son las viudas y quiénes son los extranjeros de ese lugar. Y así es. esa comunidad, mm, si no es capaz de llevarlos a un mínimo nivel básico, la comunidad, eso no es cuestión del Estado, ni ir a hacer una marcha, no, 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 no. Si esa comunidad no es capaz de satisfacer esas necesidades, no estamos hablando pues de nada. O sea, si esa comunidad no está en capacidad, pues cierre y apague, apague y vámonos. Sí, Es, es confrontante, es confrontante, porque esa palabra sí tiene aplicación el día de hoy, sí tiene aplicación el día de hoy. Claro que claro. sí. Usted me hace acordar cuando yo por primera vez estaba leyendo la Biblia, la primerita vez, cuando yo llegué a Hechos, Dios, para mí fue como, o sea, fue muy hermoso, pero también yo me preguntaba, ¿y por qué? Pues en lo poquito que yo podía ver, me preguntaba desde una perspectiva como, Dios mío, ayúdanos a ser como eran los de Hechos, que realmente atendían al pueblo, realmente se despojaban y eran uno en todo el sentido de la palabra, en un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo tener. Pues a mí me marcó y realmente yo sé que para allá vamos, porque Dios está restaurando todas las cosas y con todos los avivamientos que está haciendo, sé que Él está restaurando todas las cosas para que volvamos a hacer eso como Él sueña, uno, en Él como Él y yo, como Él y el Padre son uno. Entonces ya le estaba diciendo tal como Jesús lo dijo allá en Juan 17. Bueno, me llama mucho la atención lo del voto, la importancia, como decía Jesús, si mi sí es sí, si mi no es no, y si prometo algo lo cumplo, o si no me quedo más bien calladito porque no es bueno. No es bueno no ser una persona de palabra. Las palabras tienen un poder y una trascendencia impresionante. Y hay personas que nos los tomamos muy a pecho y creemos las palabras literal muchas veces. Bueno, vamos a... estamos vamos para el 24. Dice así, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. 5. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Ningún Luna 6. luna de miel a las fuerzas militares. Luna de miel para las fuerzas militares por un año. Sí, escuchen todas las fuerzas militares. Cuando uno de sus miembros se casen, Ay, un año sabático de luna de miel. Está no, escrito. muy bonito eso porque son tiempos de tiempos. Los tiempos, yo sé que, sobre todo cuando estamos en temas de parejas, siempre está el anhelo de los momentos gratos, pero hay cosas que obedecen a una época, o sea, no es lo mismo la luna de miel a destiempo que a tiempo, o sea, ahí está hablando de un año. Uno no Sí, puede pasarse de luna de miel toda la vida, es decir, me hago entender, solo dedicado a estar alegre la pareja. Entonces, pues claro que se comparte la sexualidad y todos estos temas íntimos, pero no es la misma manera. Entonces, eh, todo tiene un diseño y un orden, ¿sí? sí, Todo tiene un diseño y un orden. Entonces, qué bonito eso, qué bonito eso. O sea, me gusta eso porque lo veíamos hace creo que ayer.
lo veíamos en parámetros de guerra. Cuando se iba a la guerra, habían ciertos requisitos o con ciertos condicionamientos para que los Ujú, soldados no fueran a la guerra. Se había sí, construido una casa y no la había ujú, estrenado. Se había hecho un sembradío, una viña y no había obtenido todavía la cosecha, o si se había casado. O sea, no se podía obligar a ese soldado a ir a la guerra. Y después de eso, les preguntaban, ¿alguno tiene miedo? Y si alguien decía tiene miedo, quédese. ¿Sabe por qué se quedaba? Porque el miedo iba a contaminar a los que iban a la guerra. Entonces, era preferible que el que tuviera miedo levantara la mano y se devolviera para no contaminar con el miedo a los demás. Entonces, nada más peligroso en una guerra espiritual que un miedoso que tenga miedo, ¿sí? Entonces, todos esos parámetros nos sirven para aplicarlos el día de hoy. Claro, no estamos hablando de guerra literalmente, como la que hay en Ucrania. Claro que en el mundo hay en este momento como 14 conflictos armados. Escuchaba al secretario de Relaciones Exteriores de México decir que hay 14 conflictos bélicos en el mundo. Lo ujú, escuchaban estos días de guerra. Y claro, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, en este tiempo, en el nuevo pacto, nuestra guerra no es contra personas, sino contra entidades espirituales, ¿sí? Cuando dice persona, la palabra dice que no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas, sino es contra los seres espirituales que se mueven detrás de ellos. Ya cuando decimos, o sea, no es que no nos guste tal presidente, ¿no? Eso es sino que cuando vemos que ese presidente lo han ungido los chamanes, de cuanto ujú, chamán, brujo y hechicero lo han ungido y le han sí, dado poder. Entonces, nosotros vamos es contra esas entidades que lo han empoderado, esas entidades que lo han empoderado para blindarlo y para poder ser tiránico. Y esas entidades toman control de la persona. Entonces luego salen los periodistas, ay, pero esto dijiste en campaña, y ay, esto es lo que estás haciendo. Una persona demonizada no entiende en qué prometió, qué dijo, nada. O sea, entonces, eh, nosotros vamos es contra las entidades espirituales que han demonizado a esos gobernantes, porque si esos gobernantes son desdemonizados, es decir, son liberados, pues van a poder ser buenos gobernantes. Así de sí, sencillo, ¿sí? exactamente, sí, señor. Acá no sé, me pregunto y me da por pensar, ¿qué tal que sea un diseño, lo de el año completo de luna de miel? ¿Por qué lo digo? Porque Dios es un Dios de tiempos y cada tiempo marca una estación y una base para algo. Por decir, la primera infancia de los niños de 0 a 5 o 6 años marca las bases fundamentales para el desarrollo integral del niño. Entonces, si las bases del matrimonio se fundamentan durante esos 12 meses, en esos 12 pilares que serían los meses, debería, pues pienso yo, ¿qué tal que sea un diseño? Si fuese un diseño, entonces el consejo para todos los que estamos solteros y cuando ya estemos haciendo planes para el matrimonio, ahorrar para tener una luna de miel para un año, que Dios nos provea, sería muy lindo. Yo conocí a un colombiano de origen judío en Colombia que estaba en un kibutz, se casó en el kibutz, en un kibutz. Kibutz es como una cooperativa agrícola Ujú, que se organizaron cuando hace 70 años que Israel se creó como Estado independiente. Él estuvo en ese kibutz y él se casó en el kibutz. Y claro, él se pudo ir de luna de miel un año, pero el kibutz trabajaba para él, es decir, habían 500 personas trabajando para que él estuviera descansando. O sea, él tampoco iba a tener ahorros de su vida porque ¿quiénes han llegado a Israel en kibutz? O sea, llegan desorientados, empobrecidos, ¿sí? De hecho, yo pagué, yo, William, le pagué en dólares la llevada de 3 familias judías de Bielorrusia a Israel. Lo pagué hace un tiempo. Yo participé en eso, en ese programa. Entonces, perdí el contacto porque yo podía seguir como padrino de ellos teniendo contacto con ellos, pero ellos llegan desorientados, sí, de naciones que los han oprimido. Entonces ellos llegan
en esos kibús se fortalecen, son como van como integrándose a la sociedad. Entonces, una vez ya se pueden, entre comillas, ya ser autónomos, independientes, como que ser absorbidos por la economía capitalista tan competitiva, entonces ya salen a ser competitivos, pero mientras tanto el kibutz es como una figura que los protege, ¿sí? Entonces, eh, no, Milena, si uno se pone a ahorrar, nunca ahorra para disfrutar el año. Aquí lo que se necesitan son comunidades donde te digan, esta comunidad de 500 personas, al que se case, lo sostenemos un año. A mí me pasó algo sencillo, vea. En la ciudad de Monterrey, en una iglesia, nosotros estamos en una iglesia grande, una mega iglesia, pero no hay un solo pastor. Sorprendente, una iglesia de 7.000 personas con un solo pastor. Pero es la iglesia donde en mis tiempos que yo digo fui, el mejor pastoreado fue en esa iglesia. Los líderes de células eran suficientes. Y el líder de células llama a los hombres de la célula y nos dice, bueno, este hermano perdió el trabajo, nos reúne a los demás caballeros, dice, él ganaba, él ganaba $1.000, $1.100, creo, por mes. Entonces necesito que entre nosotros, ya aquí y ahora, así con autoridad, recojamos $3.300, que se los entreguemos a la esposa y que él estos 3 meses se dedique a orar y a buscar trabajo. Y todos nosotros sacamos una célula de gente más o menos nivel económico, una zona alta de Monterrey, y no reunimos $3.300, sino reunimos como $5.000. Él llamó a la señora y le dijo, venga, tú te vas a encargar de administrar la economía de tu casa por 3 meses. Él se va a dedicar solamente al área de buscar trabajo. Pues, ¿cómo le parece que al mes consiguió trabajo, no por $1.100, sino por $2.100? Consiguió un trabajo ganando $1.000 más. Y nosotros decíamos, alguien dijo, un juguetoncito que teníamos en el grupo dijo, ¿y será que nos devuelven la ofrenda que dimos? Y nos pusimos a reír porque pues le dimos ofrenda $5.000, pero fue una bendición, o sea, fue una bendición para él perder el trabajo porque recibió de la comunidad de la iglesia $5.000, o sea, lo que él ganaba en 5 meses, y adicionalmente que empezó a trabajar en una empresa mejor, ganando casi el doble. Entonces, hay veces la pérdida de un trabajo puede ser para algo mejor. Vea, Sí. si yo hubiera sido ese joven, porque una parejita muy joven, esta es una iglesia maravillosa. El pastor de los 7.000 personas se dio cuenta de eso, ¿no? ¿Lo supo? No. Llenábamos formatos, planillas para informarle eso, no. ¿Qué fue ahí? Una manifestación de amor. O sea, el amor no necesita documentarse, contabilizarse, tanto rollo, tanta cosa, ¿sí? O sea, hay momentos donde si uno no se desprende en caliente, todos, todos lo que hicimos fue sacar lo que había en nuestras billeteras y dimos casi que que teníamos. El que llevaba más gruesito, pues casi que lo entregó. O sea, hay momentos donde uno no tiene para dónde escaparse. O sea, hay momentos donde no hay manipulación, sino que son momentos donde si yo hubiera llevado $100, pues dio $100. Yo me acuerdo, tal vez $600. ¡Pum! Me tocó darlos de una, porque pues, ¿para qué me quedo con algo? Pues yo el otro día puedo buscar algo, retirar de mi cuenta, no sé. Entonces, mire, ya le di cómo ese cooperativismo, esa solidaridad, hace que aún en iglesias, en células de iglesias, eh, hace que aún en iglesias en casa, pequeñas comunidades, eh, se puedan resolver las cosas en caliente, ¿sí? Sí. Se pueden resolver las cosas rápidas en caliente. La gente va a ver el amor de Dios algo más práctico, ¿sí? Claro, lo que pasa es que va el que levanta la mano y va a decir, no, pero es que en tal iglesia abusaban, pedían plata en cada sede. Bueno, siempre los malos ejemplos que destruyen, ¿sí? Que destruyen el mover de Dios, ¿no? Siempre aparecerá el ladronzuelo, o en fin, aparecerá el que le pide plata a todos los hermanos prestada, a nombre del pastor, y a nombre de los líderes, y a nombre de no sé quién, y arma un rollo que luego eso pasarán los años sin desarrollarse, ¿sí? Entonces, pero yo creo que la justicia no es tanto bla, 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 la justicia es hacerlo en vivo y en caliente. Sí, claro, es por los frutos, por En los vivo frutos. y en vivo y en caliente.
Muy bien, muy bonita cultura, hermosa. Ahí estamos para que la adoptemos y que todos los que nos estemos escuchando, pues tengamos la madurez de entender que de vez en vez pueden llegar los Judas. Versículo 6. Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. 7. Si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguien de sus hermanos, de los israelitas, y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. 8. Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas les enseñen. Como les he ordenado, así cuidarán de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. 10. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entres en su casa para tomar su prenda. Tú quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Al ponerse el sol sin falta, le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. 14. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra o en tus ciudades. 15. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Acá me llama mucho la atención esta parte y quisiera pues como traerlo a contexto de los pequeños empresarios o las personas que están emprendiendo, que a veces muchas personas se quieren acercar y más que todos los allegados a querer obtener beneficios, a querer obtener descuentos e incluso a recibir gratis. Consejo para todos los que tienen amigos que están emprendiendo, que están iniciando una empresa. Cuando generalmente estamos iniciando una empresa, estamos iniciando casi que de cero hacia adelante o de más uno, más dos y muy poquito. Necesitamos es fortalecernos como empresa para luego ahí sí llegar a ser una empresa que dé beneficios, que pueda hacer rebajas y que pueda incluso dar regalos. Pero cuando uno está emprendiendo, por favor, antes colaboren, por favor, a los pequeños amigos, empresarios, a los campesinos, apoyen a las personas emprendedoras. Claro, sí, así es. Más Vamos. conciencia social. Sí, más conciencia social. Yo les conté, no me acuerdo si en un dedito o en una reunión de iglesia, conté de que hay una señora que pasa recogiendo los plásticos. Entonces, esa señora Mm, pasa recogiendo los envases plásticos. sí. Aquí en México se acostumbra, donde vivimos, que las casas tienen la puerta principal, pero también está la puerta del servicio. En un caso grande, de la cultura. Colombia no existe tanto eso, salvo que sea clase media, clase alta, que hayan varias puertas. Pero la señora llega y toca por la puerta del servicio. Y toca, y entonces hay a veces, aparte de darle los plásticos, le compartió cosas de comida, cosas de mercado. Ujú. Tan linda la señora que entonces después volvió y nos trajo lo que le dan a ella el gobierno. El gobierno les da una cosa de hambre cero y les dan un frijol molido, pero que se llama frijol refrito porque aquí más que comer el frijol en bola o en pepa, se come, es ¿cómo se llama? Como Como un compota, puré, así como se llama frijol sí, refrito. ¿Cómo qué? como un puré, yo lo conozco y es delicioso. Como un puré, como un puré. Entonces, así se come más el frijol. Entonces, no, qué cosa tan deliciosa. Entonces, eh, sí, tenemos que ser misericordiosos con la gente, ¿sí? Misericordiosos con el campesino, o sea, no abusar de sus precios, de sus cosechas.
sea, ¿para qué tratar de ganarle una negociación? Nosotros expertos en negociación, ¿para qué le vamos a ganar una negociación a un campesino que nos va a vender un racimo de plátanos, de bananos, unas naranjitas? ¿Para qué ganarle el pulso? Haciéndolo sufrir y humillándolo que nos lo dé a mitad de precio. Sí, Simplemente o sea, ¿para qué vamos a lucirnos? ¿Sí? Cuando son, vamos a llamarlo, población vulnerable, ¿no? Esa población vulnerable. Y eso es a partir de la iglesia también, ¿no? De la iglesia. Yo creo que a la iglesia le hace falta testimoniar, que la iglesia en América Latina no testimonea la acción social. Eso es un déficit que tenemos y bueno, que el Señor levante iglesias que testimonien, ¿sí? Que los pobres de la ciudad digan, allí me calman el hambre. Mientras tanto, pues, bueno, seguirán siendo sitios de reunión y de culto, pero no impactan una ciudad. Cuando los pobres de una ciudad son impactados, hay cosas que Dios tiene que soltar sobre esa ciudad, porque es que es amén. la justicia. Así es, amén, amén. Y es que a eso estamos llamados, el verdadero ayuno, desatar las ligaduras, atender a los huérfanos, a los viudos, a los oprimidos, a los necesitados. No hacer, esta semana leí un comentario muy bonito que decía que Dios nos llamó a ser la luz del mundo y no la estrella de la iglesia. Yo creo que así se puede resumir, porque a veces queremos resaltar, bueno, no nos vamos a atar con esas palabras. El enemigo quiere hacernos creer que llegamos al ministerio y al servicio para resaltar y para exhibir los dones, los talentos, las habilidades, cuando realmente vinimos a mostrar a Cristo y a llevar el poder y la manifestación de Dios, del reino de Dios, transformando las vidas de los necesitados. Eso es. Así es. Bueno, 16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No pervertirás la justicia de vida al extranjero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regreses a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, porque para que el Señor tu Dios te bendiga, perdón, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimieres tu viña, no la repasarás. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por lo tanto, yo te mando que hagas estas cosas. ¿Puedes seguir? Bueno, 25. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que se le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede desagradado ante tus ojos. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Bueno, deberes para con la viuda, perdón, del hermano. 5, versículo 5. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado.
Entonces los ancianos de su ciudad los llamarán y le hablarán. Y si él persistiese y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se la llamará la casa de la sandalia, del de la sandalia quitada. ¿Algún comentario aquí? Claro. No, es algo cultural de esa época. Yo creo que eso ya ahorita no existe. No, ni que exista. Yo creo que no existe esa práctica de que cuando muera alguien, entonces que pase a ser la mujer del hermano. No creo que aplique. No, no No, no, no. le encuentro como aplicación en este momento. Sí, yo tampoco, la verdad. Bueno, leyes diversas. Si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que le golpea y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosas, entonces le cortarás la mano, ay Dios, y no tendrás piedad. 13. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo. Tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Listo, y así termina este versículo, este capítulo 25. Muy bien, pues ahí tenemos, estamos recordando temas que ya hemos visto, como lo de Amalek cuando atacó en la retaguardia a los que iban despacio, a los que estaban cansados y enfermos, y por eso Dios no les perdonó. Y a los que no salieron a recibir, a los que no le dieron paso al pueblo de Israel, ni le dieron agua ni pan, también los castigó. Hay cosas que a veces uno le incomodan a uno, pero a veces uno tiene que ceder, dar un vaso y dar un pan y a veces sin entender y dejar que pase. Ciertas cosas pasan. Entonces, interesante todo esto, muy bonito. Para mí Deuteronomio ha sido una maravilla. Yo estoy, pero en esta temporada de volver a revisar Deuteronomio, estoy muy contento. Han salido tantas perlas que yo digo, Dios mío, ¿a qué hora vuelvo a qué hora vuelvo a escuchar todos estos programas de Dicto? ¿Sí? Y alguien me dijo, no, tranquilo, que eso van a quedar ahí 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, eso va a quedar ahí en las redes sociales. Eso hasta sus tataranietos podrán verlo en algún día, porque eso han salido tantas perlas que no ha habido tiempo de documentar, de escribir, y siguen saliendo. Entonces, pero de todo modo me ha sido algo muy, muy, muy hermoso. Han aparecido tantas perlas que, Dios mío, estoy asombrado. Bueno, Yarledi, pues muy bien. Nos podemos ir entonces a Marcos. Vamos a empezar el capítulo 14 de Marcos. Recordemos que Marcos principalmente fue discípulo del apóstol Pedro. Muchos comentaristas hablan de que debería llamarse el Evangelio de San Pedro, porque Marcos lo que hizo fue escribir lo que Pedro le dictaba y como Pedro se acordaba. Entonces, bueno, para que no lo perdamos de vista. Marcos era el escribiente, pero el que le dictaba era Pedro, ¿no? Entonces, para que no perdamos de vista como está escrito Marcos, porque uno se va encontrando estilos diferentes. Uno va encontrando estilos diferentes. Y es simpático, me gusta el estilo de Pedrito. Y ahí se refleja en Marcos
como decíamos, el dedito. Pedrito nos llama la atención que a veces ha quedado relegado allá como opacado por las cartas del apóstol Pablo, pero las cartas del apóstol Pedro tienen una profundidad impresionante, unas profundidades y unas perlas maravillosas. Bueno, vamos a Marcos 14. Dice así: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Luego viene este subtítulo que dice: Jesús es ungido en Betania. Estando él en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo: déjenla, porque la molestan. Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio que se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ella ha hecho para memoria suya. ¿Vamos a comentar algo de esta parte, Ahí señores? quedó. No, pues lo que hizo esta mujer lo estamos nosotros repitiendo en dedito, porque fue el propósito de Jesús, por la gran obra que hizo ella. Algún día la conoceremos, a la mujer que le Sí, derramó ese frasco de alabastro. Bueno, sí, es una manifestación de adoración. Traición de Judas, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. 12. Preparación para la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está mi habitación para que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. 17. Jesús identifica al traidor. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Creo que hasta aquí ya terminamos, ¿cierto? El día de hoy. Lo que tengo en mi registro. No le escucho, pastor. Que no se le está escuchando. sí, es que estaba tosiendo, lo puse en silencio. Ah, Leamos los últimos tranquilo. versículos que dicen aquí. Leamos del 22 al 26, por favor. Bueno,
Institución de la Cena del Señor. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y él les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más el fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevamente en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Luego, dice aquí, Jesús predice la negación de Pedro. No, Jesús está les... ahí, ¿Está ahí? Ah, bueno, está ahí. muy bien. Hasta ahí el día de hoy. Ya continuaremos el día de mañana. ¿Qué le llamó la atención de todo esto, Lady? Lo que hemos leído en Marcos. Siempre me llama mucho la atención la parte de cuando Jesús es ungido en Betania. Es muy hermoso. Y bueno, yo lo más que comentarlo es declarar que Dios nos lleva a ese nivel de saberlo ungir, de saberlo adorar, de saber preparar todo con tiempo y con revelación de los tiempos, de saber dar lo que es a cada quien, a Jesús cuando le tengamos, a los pobres cuando debamos, de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero siempre tener una actitud de adorar, de reconocer siempre que Él es nuestra Pascua, nuestra verdadera bebida, nuestra verdadera comida y que Él es nuestro todo, que Él se entregó por nosotros y que nos espera esa gran cena con Él, porque allá la volveremos a beber con Él, su Aquí Pascua. esto me llama la atención me llama la atención una controversia académica que hay alrededor de lo que se llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ujú, Hay escritores que dicen que el Nuevo Pacto empieza aquí, cada evangelio empieza cuando Jesús eh, en la cena. Por ejemplo, en este evangelio, el Nuevo Pacto, o sea, Marcos tiene, según esos comentaristas, una parte del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y una nueva parte del Nuevo Pacto. Muy complejo decirlo así, pero, o sea, el Nuevo Pacto empezaría en Marcos 14:24. Jesús les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Pacto, la cual es derramada por muchos. O sea, ahí empieza el Nuevo Pacto para muchos. Pero es muy complejo partir Marcos en dos, decir, este Marcos es del Antiguo Pacto y este Marcos es del Nuevo Pacto, este Mateo es del Antiguo Pacto, este Mateo es del Nuevo Pacto, este Juan es del Nuevo Pacto. O sea, está muy complejo esos primeros cuatro evangelios, partirlos así de esa manera. Entonces, por eso vuelve y retoma fuerza los que dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En fin, son discusiones académicas que las comentamos. Yo no tengo ninguna posición al respecto, simplemente la comento porque la he leído, la he estudiado, pero a mí lo que y no, simplemente me quedo ahí, no tengo más elementos de juicio ni voy a dedicar mi vida a hacer de uno o de otro bando, ¿no? A mí lo que me interesa es cómo se cumplió la ley, los profetas, los salmos en ahí, todo se cumplió ahí y cómo eso está disponible para nosotros hoy. Eso es lo que a mí me interesa, que puedo agarrar, que lo puedo hacer práctico. Eh, lo de que, lo otro, pues son discusiones académicas que escucho y no me veo obligado a tomar ninguna posición, simplemente las escucho, las comento y ya. Entonces, no en todo hay que tomar posición. También he aprendido eso, no en todo tengo que tomar posición. ¿Por qué? Entonces, muy bonito esto de también de después cantaron un himno, después de la cena cantaron un himno. ¿Qué himno ujú, cantaron? Sería muy bueno saber qué himno cantaron, ¿no? Y nuevamente viene lo que es la geografía bíblica. Me gustaría conocer el Monte de los Olivos, porque es que leer uno la Biblia, Monte de los Olivos, y vamos a leer Monte de los Olivos, Monte de los Olivos, y no ver los Montes de los Olivos, pues no. Que el Señor nos permita algún día conocer no solamente la geografía bíblica en los atlas, en los mapas, en los libros, sino que podamos conocer esos terrenos, no por religión, sino como por tener un contexto más amplio. Este contexto.
No es lo mismo el historiador que viaja, el historiador que solamente está en su casita. Entonces uno como estudiante de la Biblia es tan bueno conocer los sitios. A mí me gustaría conocer los 7 sitios de las 7 iglesias del Apocalipsis, aunque todas están ahorita en Turquía, pero me gustaría conocer esos sitios. ¿Sí? Me Sí, gustaría conocer. La isla de Palma me gustaría conocerla. Entonces, bueno, muy hermoso. Yarledi Milena Zapata desde Medellín, Colombia. ¿Algo más para compartir en dedito? Muy hermoso todo, siempre gracias a Dios. Me llama la atención eso que usted acaba de decir, yo nunca lo había escuchado. Y mientras lo escuchaba, esto de que, pues que algunas personas dicen que desde su perspectiva, em, los evangelios se parten en dos. Me puse a pensar qué tanto pues podría, porque no siento en mi ser que, pues desde mí, lo que siento es que no, pues no se podrían partir, porque entonces el sermón del monte quedaría por allá. Y si son de las personas que ponen como obsoleto el antiguo pacto, pues entonces, ¿cierto? Entonces, seguí como inquiriendo más en, en tus palabras en este momento, pastor. Y bueno, la sangre de Jesús es la verdadera vida, pero sus palabras son también espíritu y vida. Y las palabras de Jesús pues vienen desde la eternidad, no solamente desde que partió la cena. La sangre, digo que es como el pacto, pero para redención, no para establecimiento del reino y sus leyes. Y las leyes de Dios son, vienen desde la eternidad. Lo veo así, Claro, lo veo así. claro. Entonces, Y lo más sorprendente, ya le di es algo que hemos repetido, yo lo he compartido una o dos veces, es que está en Judas 1, dice, y quiero recordaros, y entre paréntesis dice, como a conocedores que soy de todas las cosas, dice, quiero recordaros que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está hablando que fue Jesús el que sacó de Egipto, o sea, Jesús fue el que sacó al pueblo de Egipto, o sea, como Judas le explota el cerebro a todos, ¿sí? Porque fue Jesús el que sacó al pueblo de Egipto. Entonces, pero entonces ahí aparecen, ¿y dónde estaba Jesús? Pues era la roca, pues era la nube, pues era la columna de fuego, pues era el maná, sea, era el que hablaba, era el ángel de Jehová, o sea, todo era Jesús, todo el tabernáculo expresaba a Jesús, cada elemento tenía que ver con Jesús. En fin, es una cosa impresionante, todo el universo como concentrado en él, ¿sí? exacto, y todos los tiempos. Todo lo que existe en él. Entonces, si Jesús fue el que sacó a la gente de Egipto, bueno, en ese tiempo, vamos a llamarlo, pues sí, están en el pacto de la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Eh, pero el nuevo pacto de Hebreos, que es donde todos tenemos acceso a ese nuevo pacto, reyes y sacerdotes, una nueva, allá no, ya en Hebreos no se habla de la tribu de Leví, y ahí, pues, pues, yo tengo respeto por los amigos que dicen que Colombia es la tribu de Leví. Yo tengo respeto porque yo soy colombiano. Pues no me voy a poner en contienda con ellos, que son la tribu de Leví. ¿Para qué voy a entrar en problemas con la tribu de Leví? Pero, pero, eh, yo personalmente, y digo, y le hablo a los que no son colombianos, Somos, 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 en el nuevo pacto, somos de la orden de Melquisedec. Entonces somos reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec. A ver, el que se quiera quedar como sacerdote de Leví, pues quédese allá. O sea, la nube se movió. Yo creo que, no sé, pero tiendo a pensar que ser de la orden de Melquisedec es mucho más avanzado que ser del sacerdocio de Leví. Lo dejo ahí como para no entrar en contienda con nadie. Así es, sí, así es, así Entonces, es. Y pues para los que no sabían y estudian
o dicen o comparten esta fe, esta creencia, esta revelación de que cada nación representa una tribu. En su momento, eh, 2008 precisamente, 2008, 2018, perdón, se hizo un acto muy bonito acá donde establecíamos a Colombia no como la tribu de Leví, sino como la tribu de Melquisedec, porque lo entendemos así como dice el pastor, es de un nivel más alto, porque ya no ser de un sacerdocio levítico, sino de un sacerdocio ya más de Cristo, más de lo que es Él. Ahí está el pastor para que le hagan todas las preguntas de cómo así Bueno, que vivo, cómo así que le vi, cómo así que Melquisedec, cómo así Colombia. Es bueno. algo muy hermoso. Ah, sí. Bueno, amigos que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias. Eh, como me decía alguien en estos días, Pato Wheeler, eso va a quedar ahí por muchos años en las redes sociales. Y interesante ese comentario. Me decía, ahí podrán escucharlo generaciones y quién sabe qué tanta gente llegará en el futuro estos compartidos, estos conversatorios. Una manera en que te puede hacer que le llegue a la gente que usted lo conoce es Sí, comentar en las redes sociales, a veces, pues no tanto compartir en las redes sociales, pero por lo menos opinar en Facebook o en YouTube, colocar algún comentario, por lo menos para que la inteligencia artificial de estas redes sociales se le ofrezca a personas que estén buscando leer la Biblia y se lo ofrezca. Y en el pantallazo número 2 o 3, porque no estamos pagando, después de que la persona busca en la tercera página de las búsquedas de Mateo aparece nuestro conversatorio, pues gloria a Dios, le llegará a alguien y a alguien le servirá. Entonces, gracias a los amigos que se toman esa molestia de escribir algo, de comentar algo, para que el algoritmo pueda sugerírselo a otros posibles lectores o espectadores. Bueno, amigos de Café y Oración, muchas gracias. Dios les bendiga. Lógicamente, nos vemos mañana. hasta Chao, luego. ya, Lady. Bendiciones.